Mira tu muñeca o la de la persona a tu lado. ¿Ves esto? Un pequeño ojo azul en una pulsera. Lo usamos para ahuyentar las malas vibras. Ahora mira esta imagen. Una mariposa con manchas en sus alas que parecen ojos gigantes. Las usa para ahuyentar a los depredadores. Nosotros y los animales, usando el ¿El mismo mismo truco para truco? alejar el peligro. Pero ¿de dónde viene esta idea? ¿Cuál fue el primer ojo que la humanidad usó como un arma? Para encontrarlo, tenemos que viajar 5000 años en el pasado al antiguo Egipto. Aquí, a orillas del río Nilo, se dibujó por primera vez este símbolo. No es un ojo humano, no es un ojo animal, es algo más. Es el ojo de Horus, un símbolo tan poderoso que ha sobrevivido a la caída de imperios, al nacimiento de religiones y al paso de milenios. Hoy, en 2025, te lo tatúas en la piel, lo ves en amuletos, en arte, en todas partes. El ¿Pero qué secreto es? de su ¿Por qué un poder. simple dibujo tiene tanto poder? En los próximos minutos no vamos a contarte solo una clase de historia. Vamos a desentrañar el código de un mito sangriento y épico, una historia de traición, desmembramiento y una venganza que duró 80 años, para revelar por qué este antiguo símbolo es en realidad un mapa de la resiliencia humana y la clave para entender nuestra necesidad más profunda, la protección contra el caos. Para descifrar el ojo de Horus, primero tenemos que entender el mundo que lo creó. La civilización egipcia es una de las más antiguas y duraderas de la historia. Mucho antes de las pirámides y los faraones, alrededor del año 6000 a.C., las tribus nómadas descubrieron el secreto del Nilo. El río era un dios impredecible. Sus inundaciones anuales podían destruir todo a su paso, pero cuando las aguas se retiraban, dejaban tras de sí un limo negro y fértil, un regalo que permitía cosechas abundantes en medio del desierto. Este milagro de la agricultura lo cambió todo. Por primera vez, no todos tenían que dedicar su vida a buscar comida. La sociedad se especializó. Surgieron constructores, artesanos, médicos y sacerdotes. Y con el tiempo libre para pensar, los egipcios hicieron lo que los humanos hacemos mejor: contar historias épicas para darle sentido a un universo caótico. Cuando pensamos en el antiguo Egipto, pensamos en Tutankamón o Cleopatra. Pero tenemos que ajustar nuestra escala de tiempo. Para cuando Cleopatra murió en el año 30 a.C., el ojo de Horus ya llevaba casi 3000 años existiendo. Era más antiguo para ella de lo que la propia Cleopatra es para nosotros. Es un símbolo de una longevidad alucinante. Entonces, ¿cuál es el secreto de su poder? Para los egipcios, la respuesta era una palabra: Heka. Heka no era solo magia, era la energía fundamental del universo, la fuerza primordial que los dioses usaban para crear y mantener el cosmos. Heka era el poder invisible que fluía a través de todo, desde el sol que salía cada mañana hasta el latido de un corazón humano, y creían que esa misma energía, ese poder divino, residía dentro del ojo de Horus. Pero para entender el ojo, primero hay que conocer a su dueño, y su historia es una de las más brutales y fascinantes de toda la mitología. Al principio de los tiempos, solo existían las aguas oscuras y caóticas del Nun. De ellas emergió el primer dios, Atum-Ra. Solo en la inmensidad, Atum-Ra copuló con su propia sombra para crear a sus dos hijos, Shu, el dios del aire, y Tefnut, la diosa de la humedad. Shu era el espacio, el orden. Tefnut era la vida, la fertilidad. Juntos crearon el espacio habitable entre el caos. Pero un día sus hijos se alejaron y se perdieron. Atum-Ra, desesperado, se arrancó su propio ojo y lo envió a buscarlos. Cuando el ojo los encontró y los trajo de vuelta, Atum-Ra lloró de alegría, y de esas primeras lágrimas divinas nacieron los primeros seres humanos. Ahora que la humanidad existía, necesitaba un lugar donde vivir, así que Shu y Tefnut, el aire y la humedad, se unieron para crear a Geb, la tierra, y a Nut, el cielo. Geb y Nut, a su vez, tuvieron 4 hijos que se convertirían en los protagonistas de nuestro drama: Osiris, el dios sabio y justo; Isis, la diosa de la magia y la maternidad; Set, el dios del desierto, la violencia y el caos; y Neftis. Osiris se casó con su hermana Isis y se convirtió en el primer faraón. Bajo su reinado, la humanidad prosperó. Les enseñó la agricultura, las leyes y el respeto a los dioses.
Isis, a su lado, usaba su magia para asegurar la inundación anual del Nilo, garantizando la vida. Era una edad de oro. Pero Set, su hermano, observaba desde el desierto. El desierto, en la mente egipcia, era lo opuesto al valle fértil del Nilo. Era la tierra roja, estéril, caótica y peligrosa. Y Set, como dios de ese reino, sentía una envidia ardiente por el orden y la prosperidad de su hermano. El caos odiaba el orden y decidió destruirlo. El plan de Set fue una obra maestra de la traición al más puro estilo de una tragedia. Mandó construir un sarcófago magnífico hecho de las maderas más finas e incrustado con oro y lapislázuli, diseñado con las medidas exactas de Osiris. Durante una gran fiesta, Set anunció que regalaría el exquisito cofre a quien cupiera perfectamente dentro. Uno por uno, los dioses invitados lo intentaron. Eran demasiado altos, demasiado bajos, demasiado anchos, nadie encajaba. Finalmente, Osiris, entre risas, se acostó en el interior y descubrió con alegría que le quedaba como un guante. Había ganado. En ese preciso instante, Set y sus conspiradores cerraron de golpe la pesada tapa, clavaron los cerrojos y sellaron el sarcófago con plomo fundido. Convirtieron el hermoso regalo en una prisión mortal, y luego arrojaron el cofre al río Nilo. Con Osiris desaparecido, Set usurpó el trono y su reinado de caos y oscuridad comenzó. Mientras tanto, Isis, con el corazón roto, emprendió una búsqueda desesperada por todo el mundo conocido para encontrar el cuerpo de su amado esposo. Finalmente, lo encontró todavía dentro del sarcófago, alojado en el tronco de un árbol en una tierra lejana. Lo trajo de vuelta a Egipto con la intención de usar su poderosa magia para revivirlo. Pero Set, siempre vigilante, descubrió el cuerpo oculto en los pantanos. Furioso, en un acto de crueldad final, desmembró el cuerpo de su hermano en 14 pedazos y los esparció por todo Egipto, asegurándose de que nunca pudiera ser restaurado. Cualquier otra persona se habría rendido, pero Isis no. Con una determinación sobrehumana, la diosa se transformó en un ave y sobrevoló Egipto, buscando cada pedazo de su marido. Uno por uno los fue encontrando, pero cuando los juntó todos, se dio cuenta de que faltaba una parte crucial: el falo, que había sido devorado por un pez en el Nilo. Sin esa pieza, Osiris no podía ser completamente restaurado, no podía reinar de nuevo en el mundo de los vivos. Pero Isis, la más grande de las magas, no se dio por vencida. Con su poder, modeló un falo de oro y, transformándose en un halcón, se posó sobre el cuerpo inerte de su esposo. Batió sus alas para insuflarle el aliento de la vida por un instante, el tiempo suficiente para concebir una semilla de él. De esa unión mágica le nació un hijo, Horus, el niño vengador. Sabiendo que Set niño, si lo encontraba, Isis huyó a los impenetrables pantanos de juncos del delta del Nilo. Allí crió a su hijo en secreto, protegida por escorpiones y la magia de los dioses. Estas imágenes de Isis amamantando al pequeño Horus se convirtieron en uno de los motivos más poderosos del arte egipcio, una representación de la devoción y la protección maternal que, miles de años después, influiría directamente en la iconografía cristiana de la Virgen María y el niño Jesús. Cuando Horus creció, se transformó en un dios poderoso, la encarnación de la justicia divina y el legítimo heredero del trono. Con el apoyo de su madre, se presentó ante un tribunal de dioses, presidido por el gran Atum-Ra, y reclamó su derecho a gobernar. Exigió que el reinado ilegítimo de su tío Set terminara. Lo que siguió fue un juicio divino que duró 80 años, lleno de debates, trampas y desafíos. Pero Set no era un dios que se diera el poder a través de la retórica. El conflicto era inevitable. Finalmente, los dioses decretaron que la disputa se resolvería de la única manera que el caos entiende: el combate. La batalla entre Horus y Set no fue una simple pelea, fue una guerra cósmica, una lucha cataclísmica que sacudió los cimientos de Egipto. Se transformaron en bestias gigantes, en hipopótamos y cocodrilos, desgarrando la tierra y agitando las aguas. En uno de los enfrentamientos más feroces, Set, con su fuerza brutal, le arrancó a Horus su ojo izquierdo, lo destrozó en 6 pedazos y los esparció. La oscuridad cayó sobre el mundo, ya que el ojo izquierdo de Horus
representaba la luna. La batalla estaba pareja. Horus, aunque herido y cegado, logró en respuesta arrancar el testículo a Seth, simbolizando la esterilidad del desierto. Ninguno podía vencer al otro. El orden y el caos estaban en un punto muerto destructivo. Y es aquí donde interviene un tercer jugador crucial, Thoth, el dios de la sabiduría, la ciencia y la magia. Thoth, viendo que el conflicto eterno estaba destruyendo el mundo, descendió al campo de batalla, buscó pacientemente los 6 pedazos del ojo destrozado de Horus. Usando su magia y su conocimiento, los ensambló y restauró el ojo, devolviéndoselo a Horus. Este ojo restaurado se conoció como el Udiat, el ojo completo o el que está entero. Con su visión restaurada y su poder completo, Horus finalmente pudo derrotar a Seth, pero no lo aniquiló. En la sabiduría egipcia, el caos no puede ser destruido, solo puede ser contenido. Seth no fue desterrado ni castigado, fue nombrado Dios del desierto, de las tormentas y de los extranjeros, reconociendo su papel como una fuerza necesaria, aunque peligrosa, en el equilibrio del universo. Horus, por su parte, se convirtió en el gobernante legítimo de las tierras fértiles del Nilo, uniendo los 2 reinos y restaurando el orden divino, o Ma'at. Y aquí es donde el mito se fusiona con la realidad política de una manera fascinante. La victoria de Horus no fue solo el final de una historia, fue el principio del concepto de la realeza faraónica. Para los egipcios, cada faraón que se sentaba en el trono no era un simple rey, era la encarnación viviente de Horus en la tierra. El faraón era Horus. Esta creencia era el pilar de toda su estructura de poder. El primer y más antiguo de los 5 nombres que componían el título real de un faraón era su nombre de Horus. Este nombre se escribía dentro de un jeroglífico llamado Serech, que representaba la fachada del palacio real, con un halcón, el animal de Horus, posado majestuosamente sobre él. Era una declaración visual: yo gobierno desde este palacio como la manifestación de Horus. Y el ciclo se perpetuaba con la muerte. Cuando un faraón moría, dejaba de ser Horus y se transformaba en Osiris, pasando a gobernar el reino de los muertos. Su sucesor, su hijo, se convertía entonces en el nuevo Horus, el nuevo rey viviente encargado de vengar la muerte de su padre, ahora Osiris, y mantener el orden en el reino de los vivos. Cada coronación, cada sucesión era una repetición del mito original. Era la forma en que los faraones legitimaban su poder como un mandato divino incuestionable. ¿Cómo argumentas contra alguien que afirma ser la encarnación de un dios que restauró el universo? Así, el ojo de Horus, en el contexto real, no era solo un amuleto, era un símbolo del poder del Estado. Era el ojo del faraón, que todo lo veía, que mantenía el orden, Ma'at, y protegía a Egipto de sus enemigos, tanto internos como externos, las fuerzas del caos representadas por Set. Y este ojo restaurado dejó de ser solo una parte de un dios. Se convirtió en el símbolo más poderoso de todo Egipto. Representaba la curación y la restauración. Si un ojo divino, arrancado en una batalla cósmica, podía ser sanado y restaurado a la perfección, entonces cualquier herida, cualquier enfermedad, cualquier fractura en el mundo de los humanos también podía ser sanada. Por eso, el ojo de Horus se convirtió en el amuleto de protección y salud por excelencia. Los egipcios lo llevaban en joyas, lo pintaban en sus casas y lo colocaban sobre las incisiones de las momias, creyendo que su poder restaurador sanaría el cuerpo en el más allá. Representaba la totalidad y la perfección matemática. La leyenda cuenta que los 6 pedazos del ojo que Thoth encontró representaban 6 sentidos: el olfato, la vista, el pensamiento, el oído, el gusto y el tacto, y cada uno fue asociado a una fracción matemática: un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, un 32avo y un 64avo. La suma de estas fracciones es 63 sobre 64. Falta una pequeña parte para llegar a la unidad. Esa parte que falta, decían los egipcios, era la magia de Thoth, el toque divino necesario para alcanzar la perfección. Y sobre todo, representaba la protección contra el caos. El ojo no era pasivo, era un arma.
Era la mirada vigilante del halcón, el depredador supremo del cielo. Era un escudo contra las fuerzas invisibles del mal, contra la enfermedad, los accidentes y la mala suerte. Era el orden observando y manteniendo a raya al caos. Por eso, el símbolo se encontraba en todas partes, desde la tumba de oro de Tutankamón hasta el humilde amuleto de un campesino. Era un símbolo democrático de protección en un mundo impredecible. Y eso nos trae de vuelta a nosotros, en 2025. A pesar de nuestra ciencia, nuestra tecnología y nuestra medicina, nuestro mundo sigue siendo fundamentalmente caótico e impredecible. Nos enfrentamos a la enfermedad, al accidente, a la incertidumbre, y en busca de protección nos aferramos a símbolos, nos tatuamos el ojo de Horus en la piel o llevamos un ojo turco en la muñeca, no porque creamos literalmente en la historia de Set y Osiris, sino porque el símbolo toca una verdad psicológica profunda. Es un recordatorio de que, aunque las cosas se rompan, pueden ser restauradas, que incluso en la oscuridad la luz puede volver, y que, frente al caos del universo, la intención humana de protegerse y sanarse es una fuerza tan antigua y poderosa como los propios dioses. Gracias por habernos acompañado en este viaje a los límites de nuestro mundo. Si este video te ha impactado, te ha hecho pensar o simplemente te ha abierto los ojos a una nueva realidad, la mejor forma de apoyarnos es dándole un buen me gusta ahora mismo. Es un gesto simple, pero que ayuda enormemente a que YouTube recomiende este video a más personas. Y si eres nuevo aquí y te apasionan estas historias profundas que desafían tu perspectiva, no te vayas a ningún lado. Asegúrate de presionar ese botón de suscribirse y, muy importante, haz clic en la campanita de notificaciones y selecciona todas. De esa manera, serás el primero en saber cuando lanzamos nuestra próxima investigación. Tenemos contenido preparado que te volará la cabeza.